Amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Abre los Ojos. Hoy tenemos aquí nuevamente con nosotros a Juan Surroca, que ya es conocido de muchos de vosotros, y hoy nos va a hablar acerca de un tema muy sugestivo. Por lo menos el título, al menos me parece a mí que es muy sugestivo. Se titula El Apocalipsis en Génesis. Y claro, estamos hablando de Apocalipsis en Génesis, que es el último libro, como sabéis, de la Biblia, en el primer libro de la Biblia. Juan, ¿nos puedes hacer una pequeña sinopsis en cuanto a este título? Sí, cómo no. Un saludo a todos los espectadores. Y bien, el mismo Jesús fue el que unió Génesis y Apocalipsis con las dos manos, ¿verdad? Cuando dice, como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Es decir, lo que sucedió en el Génesis, así sucederá también en el Apocalipsis. Y hay muchos más enlaces de estos en la Biblia que están relacionando relatos del Génesis para que podamos entender mejor lo que nos cuenta Apocalipsis, lo que está hablando, ¿verdad? Concretamente en el tema este del Arca de Noé, pues es impresionante. En Génesis capítulo 6 nos dice el relato que Dios decidió extinguir aquella generación y dejar que sobrevivieran solamente unas cuantas personas. Y llega un momento en el cual, por ejemplo, en el capítulo 6, versículo 22, se dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó, que no era poco ponerse con aquella generación, ¿verdad?, a decirles, voy a construir un barco grande para salvarnos, cuando no había necesidad de tal barco, ¿no?, humanamente hablando. Y él dice aquí, recalca este texto 6:22, y lo hizo así Noé, punto y coma, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Es tremendo esto, ¿eh? Ojalá se pudiera decir de nosotros, ¿no? Claro. Ojalá se pudiera decir de mí. Y así lo hizo Juan, hizo todo lo que Dios le mandó. Eso sería extraordinario, porque en el capítulo 7 encontramos ya este tremendo desenlace. Capítulo 7, versículo 16, por ejemplo, dice, dice al final del versículo, y Jehová le cerró la puerta. Es decir, que no cerró Noé la puerta del arca, sino que fue Dios quien cerró esa puerta. Y esto tiene un significado muy importante. La puerta de la salvación, la puerta de la gracia, es una puerta que solamente Dios puede cerrar, ningún hombre lo puede cerrar. En Apocalipsis 3:7 se presenta a Jesús. Ahora nos vamos a Apocalipsis, ¿verdad? Uh-huh. Y se nos presenta a Jesús como aquel quien abre y ninguno cierra, y aquel que cierra y ninguno abre. Es decir, que cuando Jesús abre la puerta de salvación, nadie la puede cerrar, nadie puede hacer que tú no te salves. La puerta de la salvación está abierta, Jesús la ha abierto porque ha muerto por ti en la cruz, ha pagado el precio, ha muerto en tu lugar y ha abierto la puerta de la salvación. Y nadie la puede cerrar, solamente si tú quieres entrar o si no quieres entrar, ¿de acuerdo? Totalmente. Pero nadie puede cerrar esa puerta. Pero al mismo tiempo, Jesús, dice el texto, que es aquel que cierra y ninguno abre. Es decir, cuando termine el juicio, cuando todo sea decidido, cuando el caso de cada uno haya sido decidido, ¿verdad?, cuando se cierre esa puerta de la salvación, entonces ya nadie la puede abrir. Al igual que la puerta del Arca de Noé, nadie la pudo abrir para colarse de mala manera. También la puerta de la salvación en Apocalipsis, al fin del tiempo, cuando Jesús cierra, ninguno abre. Cuando los hijos de Dios son sellados en sus frentes, ¿verdad?, para salvación, aquel que haya quedado fuera no se puede colar a la fuerza ni por ninguna estratagema, porque Jesús es todopoderoso. Es aquel que cierra y ninguno abre. Por lo tanto, aquí unimos Génesis con Apocalipsis. Igual que la puerta del arca estuvo abierta durante muchos años y mucha gente podía entrar y ser salvo, así también hoy la puerta de la salvación está abierta para ti y para mí.
podemos entrar libremente. Hagámoslo, aprovechemos esta oferta de salvación, esta oferta de amor de Dios, porque no durará para siempre. Un día la puerta se cerrará. Quiere decirse, Juan, que quizá alguien se lo pueda estar preguntando, el Señor cierra la puerta y entonces ya no hay tiempo para el arrepentimiento. Así es. Ajá. Es decir, este mundo es un mundo de sufrimiento, de llanto, de dolor. Hay muchas tragedias que pasan debido al pecado. Dios ha prometido resolver esto y traer su reino, traer un mundo feliz, un mundo perfecto. Por lo tanto, Él va a venir para hacer justicia. Siempre alguien podría decir, no, vamos a darles un tiempo más, a ver si se arrepiente, pero con ese tiempo más, el mundo sigue sufriendo, la muerte se sigue cebando en la humanidad, el hambre, la enfermedad, el sufrimiento, hogares rotos, guerras, todo esto. Por lo tanto, Dios un día va a decir, basta, hasta aquí. Y aquellos que hayan entrado por la puerta de salvación hasta ese momento, pues están dentro. Pero los que no han querido entrar quedan fuera, y quedan fuera para siempre. Este texto es tan vistoso, tan importante, que el mismo Jesús lo menciona. En el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 10, dice así el Señor Jesús: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas, y se cerró la puerta. Volvemos a encontrar en el Evangelio, en la parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25, la misma situación. Se cerró la puerta y ya no podía entrar nadie más, como pasa también en Apocalipsis. Está claro, Juan. Quizá hay algo que puede ser interesante, bajo mi punto de vista, aclararlo, y es que quizá puede ser que alguien piense, caramba, el Señor cierra la puerta, y entonces alguien que se ha arrepentido posteriormente no le da opción a que pueda entrar por esa puerta. Quizá no puede ser que quizá el Señor en su infinito amor, porque es todo amor, cuando Él cierra esa puerta, sabe que no hay ningún corazón que haya quedado fuera, que se vaya a arrepentir, que ya no va a haber un arrepentimiento en ningún corazón, y entonces Él dice, no lo va a haber, entonces Él cierra la puerta. Pero que mientras Él sepa que hay un corazón, un solo corazón, que puede llegar a ese arrepentimiento, no la cerrará. Así es, y así lo enseña también la Biblia. Por eso, mientras caen castigos sobre la tierra, el libro de Apocalipsis insiste, y ni aun así se arrepintieron de sus malas obras, etc. Y lo repite por segunda vez, y ni aun así se arrepintieron, no se arrepienten, no aprovechan esa oportunidad y quedan fuera. Dios está deseando salvar a todos aquellos que pueden, porque Él ama a las personas más que nosotros. A veces pensamos que Dios es duro y severo. Dios nos ama con un amor tremendo. Amor. El amor humano sí que es frío, selectivo y de corta duración, ¿verdad? Pero el amor de Dios es tan diferente. ¿Hay alguna correlación entre... Es muy interesante este tema, de la correlación que puede haber entre el primer y el último libro de la Biblia. Verdaderamente yo creo, a mí por lo menos me está resultando muy interesante, y estoy convencido que a las personas que nos están viendo también. ¿Hay alguna correlación también en cuanto a la Torre de Babel? Con respecto... Sí, la historia de la Torre de Babel, ahí inicia la cultura que llamamos Babilonia, ¿no? Me aparece mucho en la Biblia, muy presente en la Biblia, en la historia de la Biblia y también en Apocalipsis. Empieza en Génesis 11:4, la historia de la Torre de Babel. Un grupo de personas que deciden hacer un nuevo orden mundial y ponen una torre ahí alta, símbolo de su orgullo. Dicen que nos dará un nombre, los hará famosos por todo el mundo. Y ahí había una especie de tercer Reich. Ahí había una situación tan injusta, tan mezquina, que iba a ser muy opresiva y que Dios no la permitió. Y Dios destruyó esa torre, confundió las lenguas, etc. Ahí en ese mismo lugar se fraguó el imperio babilónico. El lugar desde el cual se le dice a Abraham, sal de Babilonia, sal de aquí. Y ahí empieza esa historia, ¿no? Sal de Babilonia. Primero, cuando es herida la Torre de Babel y todos se tienen que ir. Es como si Dios les dijera, sal de Babilonia, que esto aquí no puede continuar. Y la gente sale de Babilonia.
Ellos le habían llamado Babel, que significa puerta del cielo, Babel, puerta del cielo. Entonces tenemos esa Ur de los Caldeos, también ahí en Babilonia. Se le dice a Abraham, que representa al pueblo de Dios, sal de Babilonia, que aquí hay mucha idolatría. Ellos están adorando estatuas, están con los signos del zodíaco, son, podríamos decir, evolucionistas de alguna forma, y se le dice, sal de esta forma de religión que es confusa. Los hebreos tenían una palabra que es balal, para cuando uno habla balbuceando, ¿no?, de forma confusa. Entonces ellos les pareció que se parecía Babel y Balal, y así de una forma un poco despectiva quedó Babilonia como un signo de confusión. Balal, no Babel, sino Balal. Y pasando la historia llegamos al imperio neobabilónico, con Nabucodonosor y los reyes que le siguieron, que envió sus ejércitos hacia Jerusalén, ¿verdad?, y conquistó todo aquel mundo conocido. Para los israelitas, Babilonia era la nación que había destruido su ciudad y su templo, que les había llevado cautivos y que no les permitía reconstruir. Había destruido literalmente su nación. Fueron todos al exilio. El maravilloso templo de Salomón había sido destruido por completo. ¿Cómo se podían sentir ellos a la hora de pensar en Babilonia? Pues que era la gran religión rival. Les cambiaban el nombre, tenían otros dioses y les sometieron militarmente. Por eso hay esa pugna entre Jerusalén y Babilonia. Y eso que tenemos en el Génesis, esa pugna entre el pueblo de Dios, ¿verdad?, y Babilonia o Babel, llega por toda la historia de la Biblia, Jerusalén contra Babilonia, ciudades rivales, y llega a la eternidad en el libro de Apocalipsis, con esas frases como ha caído Babilonia, ¿verdad? Ha caído Babilonia y ¿qué queda? La nueva Jerusalén. O sea, se acabó Babilonia para siempre, pero Jerusalén va a ser eterna. Entonces, fíjate qué interesante. Esa Babel del Génesis, esa torre que quiso desafiar a Dios, ¿verdad?, con un nuevo orden mundial, político y religioso, es tomado como símbolo de cómo en el tiempo de Apocalipsis también habrá un nuevo orden mundial que intentará desafiar la Biblia y al verdadero pueblo de Dios. Un nuevo orden mundial político y religioso que intenta, pues ya sabes, estamos en la época de la globalización, globalizar todo, religión, política, ética, moral, leyes, ¿verdad? Y el resultado es que esa Babilonia cae y Jerusalén es eterna. Ese llamado a salir de Babilonia, ¿verdad? En el Génesis salen de Babel, luego en la historia bíblica Abraham es llamado a salir de Babilonia, no a quedarse ahí. Luego cuando en tiempos del imperio neobabilónico, Israel que está en el exilio en Babilonia, también se le dice, salid de Babilonia, vamos a reconstruir Jerusalén. Y esto se convierte en Apocalipsis, en un llamado para ti y para mí. Porque también en Apocalipsis está el llamado, ¿verdad? En Apocalipsis 14:8, ha caído Babilonia. Y antes de eso se nos dice, salid de Babilonia. Que tú y yo salgamos de esa confusión, de ese pretendido ecumenismo, de ese presunto nuevo orden mundial que se está fraguando, para no formar parte de él, sino formar parte de un altar pequeño, un altar humilde que sea fiel a Dios. Y ahí, una vez más, la Biblia une Génesis y Apocalipsis con la Torre de Babel. Muy interesante, Juan, francamente interesante. Y yo estoy pensando también en una historia que existe en Génesis y qué relación puede tener con respecto a Apocalipsis, que es la historia de Caín y Abel. Muy interesante. Pues de la misma forma que hemos hablado con Babel o con el Arca de Noé, también encontramos una ilustración en el Génesis que nos ayuda a entender Apocalipsis. Y es la historia de los dos altares. En la historia de Caín y Abel vemos a la humanidad dividida en dos. Un altar falso, que es el de Caín, que vive la religión a su manera, como él cree conveniente. Y otra religión, que es la de Abel, que él hace las cosas como Dios le ha dicho. Abel es fiel, ¿de acuerdo? Sin embargo, Caín está molesto.
y usa la fuerza bruta y desea matar a su hermano. ¿Es posible que esto pase en el tiempo del fin? ¿Es posible que esto pase en Apocalipsis? Si nos vamos, por ejemplo, a Apocalipsis 13:15, podemos ver esta historia. Apocalipsis, capítulo 13, versículo 15. Podemos ver también la historia de los dos altares, la historia de los dos hermanos. Apocalipsis, capítulo 13, versículo 15. Dice así: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Habla aquí de adoración. ¿Quiere decir este texto que en el tiempo del fin que describe aquí va a haber un poder que va a exigir adoración y servilismo completo, ¿no? Y que va a exigir esa adoración incluso a una pena de muerte? Esto lo hemos visto en los tiempos de la Inquisición, en la Edad Media, ¿verdad? Esto lo vimos también en los tiempos del Imperio Romano, ¿verdad? Que había que adorar al emperador, ¿verdad? Y la verdad es que cuando habla aquí del tiempo del fin, se puede ver todo el capítulo, el que quiera estudiarlo, pues nos dice lo mismo, que esa imagen de la bestia para el tiempo del fin hace adorar a todos, y aquel que no quiera adorarla tiene pena de muerte. Así lo dice Apocalipsis 13:15. E hiciese matar a todo el que no la adorase. Es muy interesante y este texto merecería todo un programa para un estudio muy hermoso y profundo, ¿no? Pero básicamente es esto. Al final del tiempo, la Biblia nos presenta este escenario. Hay dos altares y se exige que se adore en el altar grande. Y el altar pequeño es el altar fiel, pero el altar grande tiene el poder, ¿verdad? Como pasaba con el Imperio Romano, ¿verdad? Que el emperador tenía un altar y todo aquel que no echase un poquito de incienso en el altar del emperador era considerado un traidor, un desleal. Claro, los cristianos no estaban dispuestos a echar una cucharadita de incienso ahí, porque era adorar al emperador como a un dios, ¿verdad? Por lo tanto, eran echados a los leones. ¿Puede eso pasar en el tiempo futuro? En un tiempo cuando hablamos tanto de derechos humanos, ¿verdad? De Naciones Unidas, etcétera, etcétera, etcétera. La Biblia nos dice que sí. Claro. La Biblia nos dice que basta un golpe de Estado, basta una situación de crisis, un cambio de gobierno, para que los derechos civiles se pierdan. Basta una situación de emergencia para que los derechos civiles sean dejados para más adelante, ¿verdad? Y se intervenga por la fuerza. Hoy en día cualquier persona es posible que sea catalogada como terrorista e incomunicada por varios días, ¿verdad? Simplemente porque se sospecha de alguna forma de deslealtad al sistema. Entonces, tal como lo vimos en Génesis, lo vemos en Apocalipsis. No son una asociación de ateos los que van a venir a perseguir a los cristianos, a los verdaderos cristianos. No, va a ser una asociación de creyentes cristianos, un altar grande, popular, poderoso, rico y con gran influencia política. Va a ser ese altar el que va a decidir matar a su hermano Abel, el del altar fiel. Porque Caín tiene su propio altar, Caín no es ateo. Caín es creyente, solo que ha hecho una religión a su manera, al margen de lo que está escrito en la Biblia. Que como tú muy bien dices, no solamente es en base a este caso que estás exponiendo, sino que también hemos visto otros casos a lo largo de la historia. Como decías, el tema de la Inquisición. Eran creyentes, eran verdaderamente religiosos, una organización religiosa poderosa, la que llevaba a aquellas personas a la hoguera, ¿no? A la tortura. Así es. En base a este tema, si no pasaban por las circunstancias que ellos querían, por las que se debía de pasar. Así es. Pensaban que se debía de pasar. La verdad es que la institución que más enconadamente ha perseguido la Biblia y ha destruido a la Biblia y a sus poseedores y a sus dueños, no ha sido una asociación de ateos, precisamente. Ni unos comunistas ni unos anarquistas, sino que el gran enemigo de la Biblia y de los cristianos han sido los cristianos del altar grande, podríamos decir. Una iglesia cristiana
que ha tenido el poder civil también en su mano, el poder de los reyes, y ha podido incluso enviar ejércitos a la guerra para exterminar a aquellos otros cristianos que no aceptaban su autoridad. Esto que ha pasado durante 13 siglos, que es mucho tiempo, ¿verdad? Eso dice la Biblia que sucederá al fin del tiempo. Y así tenemos en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, una pequeña fotografía de ese tiempo del fin. Dice así 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Dicho en otras palabras, el dragón, el diablo, se llena de ira contra la mujer, la iglesia verdadera, ¿verdad? Y se va a hacer guerra contra los que han quedado al fin del tiempo, el resto, ¿no? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es decir, en los días finales de la historia de este mundo, un gran movimiento religioso que exige adoración va a hacer guerra enconada contra el altar pequeño. Por eso nos decía Jesús en el Evangelio, en Mateo 24, que en los últimos días habrá una gran tribulación, tan grande como nunca hubo en la historia. Es a eso a lo que se refiere. Quizá en base a lo que estás diciendo, se me está ocurriendo una comparación en cuanto a la época en que aquella organización religiosa también poderosa perseguía a los cristianos y los llevaba a torturas, hogueras, etcétera, simplemente por querer leer su palabra, la palabra de Dios. Entonces tuvo que venir, el Señor quiso que viniera un Salvador, o digamos un hombre, que dijera solo Escritura, o el hombre solamente por la fe será salvo, el justo solo por fe, que fue el caso de Martín Lutero, ¿no? Ahora va a ocurrir efectivamente esa misma organización poderosa va a perseguir a los genuinos cristianos. Y ahí no va a ser ya, lo que pasa es que va a ser una época de tribulación mayor que nunca, nos dicen las Sagradas Escrituras, mucho más que aquella que hubo en los tiempos de Martín Lutero. Será como nunca, nos dicen las Sagradas Escrituras, han ocurrido. Y entonces el Salvador, digamos que igual que Martín Lutero fue el Salvador, o digamos enviado por el Señor para aquella tribulación, para esta gran tribulación, que será la mayor que nunca ha habido, vendrá un gran Salvador, pero este será definitivo, que será la venida de nuestro Salvador, la venida de Jesús. Así es, la venida de Jesús que viene para hacer justicia, ¿verdad? Como el séptimo de caballería que aparece en algunas películas, que cuando ya están todos ya comidos por los indios, que ya no saben dónde ir, desesperados, ¿verdad? Pues aparece el séptimo de caballería con la trompeta y salva a aquellos supervivientes, ¿no? Esta escena es la que Apocalipsis nos pinta. Claro. Perseguidos, pero no abandonados, ¿verdad? Que sufren, que pasan un apuro, pero que Dios los libra y les da la vida eterna. Así es. Y hay otra historia también que puede ser interesante para poder transmitirla a nuestros amigos, y es la angustia de Jacob. La angustia de Jacob es un tema muy interesante reflejado en Génesis, y también pudiera ser interesante, Juan, que nos pudieras explicar qué correlación o relación, digamos, puede haber entre la angustia, la gran angustia de Jacob en Génesis y la gran angustia en Apocalipsis. Interesante, porque Jacob vive una noche de angustia muy importante. La historia es que Jacob hizo algunas cosas mal. Engañó a su hermano Esaú y para quedarse con la primogenitura. Entonces su hermano Esaú juró matarle. Pero ante ese peligro, Jacob se va al extranjero y él pasa muchos años en el extranjero. La amenaza de su hermano estaba latente. Y con cierta razón, porque Jacob le había engañado. El caso es que ahora encontramos a Jacob, ¿no? En el capítulo, por ejemplo, 32 de Génesis, encontramos a Jacob que regresa con su familia, sus niños, la esposa, los ganados, etcétera, ¿verdad? Y regresa y le dicen que viene Esaú. Y él no sabe si Esaú viene a matarle, como había jurado, o si Esaú viene para abrazarle y perdonarle. Así es que envía un vigía, ¿no? Y le dice, pues Esaú viene, y viene con 400 hombres armados.
Y dice Jacob, pues este viene a matarme. Nadie viene a darme un beso con 400 hombres armados. Viene a matarme. Y así hubiera sido si Dios no hubiera intervenido. Pero Dios interviene. Entonces, Jacob dice, ahora por mi error, por mi culpa, va a venir este ejército y nos va a exterminar a todos. Y él le pide a Dios que eso pueda cambiar y vive una noche de angustia. Esa angustia de Jacob, del Génesis, sirve de ilustración para la de Apocalipsis. Un tiempo en el que el pueblo de Dios, los que sean salvos, pasan una angustia porque saben que Jesús viene y viene con un gran ejército, es el regreso de Jesús a la tierra, ¿verdad?, para hacer justicia, viene y él no sabe si viene para matarle o para abrazarle, igual que Jacob en su... ¿Por qué? Porque él sabe que ha hecho cosas mal y él quiere estar seguro de que Dios las ha perdonado, pero no está seguro. Todos nosotros hemos cometido errores, hemos hecho cosas malas, ¿verdad? Dios las perdona, pero tanto tú como yo, errores del pasado, cosas graves, ¿verdad? Le pedimos a Dios que las perdone, pero de alguna forma pesan ahí. Y estos de la última generación, cuando viene Cristo, sufren esa angustia de Jacob, porque ya no hay intercesor que interceda por ellos. El juicio ha terminado, ellos son salvos, pero no lo saben, han sido sellados en sus frentes, pero les queda ese tiempo de angustia de Jacob que menciona la Biblia. Gracias a Dios, ellos han sido perdonados y cuando viene Cristo, al igual que pasó con Jacob, viene para abrazarles. Jacob se acercó a Esaú, le abrazó y lloró y quería hasta escoltarle hasta casa. Fueron ya como hermanos. Así también Dios perdona nuestros pecados, ¿verdad?, si somos fieles, y Él cuando venga viene para abrazarnos, para darnos su perdón. Esta es la historia de la angustia de Jacob que vemos en el Génesis y que sirve de ilustración para una realidad que vamos a vivir en el Apocalipsis. Podemos estar tranquilos, Juan, en cuanto a que todos somos imperfectos, somos pecadores, pero que cuando nos arrepentimos genuinamente de nuestros pecados, deberíamos de tratar de que esos pecados, esas acciones del pasado no pesen sobre nosotros, porque sabemos que el Señor, cuando ha habido un arrepentimiento genuino, Él ha borrado esos pecados, ¿no? Dice las Sagradas Escrituras que si vuestros pecados fueran como la grana, como la lana serán emblanquecidos, ¿no? Muy bien, a mí me gustaría hacerte otra pregunta con respecto a este tema tan interesante que estamos viendo. ¿Qué podemos decir acerca del árbol de la vida? ¿Qué relación hay entre el árbol de la vida? Pues este quizás sea el detalle más profundo y más intimista, ¿no? Porque tenemos el árbol de la vida en Génesis y lo tenemos en Apocalipsis, ¿verdad? Y tenemos que se nos ofrece su fruto en el Génesis y no se nos vuelve a ofrecer hasta el Apocalipsis. También en eso Génesis y Apocalipsis están unidos. Dice el Apocalipsis en el capítulo 22, versículo 2, que ahí estará, ¿verdad?, en la eternidad el árbol de la vida que nos ofrecerá sus 12 frutos, etc. Es una promesa. Yo lo tomaría como un llamado a todos nosotros, tú que me escuchas. Cada día, de alguna forma, se te ofrece el árbol de la vida. Al igual que a Eva, tienes oportunidad de ir a Jesús, ¿verdad?, y tener comunión con Dios y tomar ese fruto de la vida para tener vida eterna y tener energía para el día, ¿verdad? O puedes elegir el fruto del bien y del mal, es decir, el fruto de la suficiencia propia, como dijo Eva, pues yo creo que más o menos ya sé lo que tengo que hacer, ¿no? Y voy a... ¿verdad? ¿Por qué? Porque la serpiente está ahí para tentarnos y para hacernos creer que nuestra inteligencia puede llegar a ser incluso más coherente que la palabra de Dios, ¿verdad? Dios les dijo, no comas. Ella pensó que era más inteligente comer y comió. Y ese fue un gran desastre. Hoy en día la suficiencia propia también nos dice que podemos empezar el día por nosotros mismos. ¿Para qué orar? ¿Para qué tomar del árbol de la vida? Mi invitación a todos desde aquí sería esta. Al empezar el día, toma del árbol de la vida. De rodillas, habla con Dios, en comunión con Jesús, llena tu corazón de su espíritu para tener victoria durante el día. Y si hacemos esto, tendremos victoria hoy
y siempre. Muchas gracias, Juan, por tus interesantes palabras. Te invitamos a que puedas seguir transmitiendo este conocimiento tan interesante para todos, que nos va a hacer crecer en el conocimiento de Dios, y que nuestros amigos puedan también ver en sucesivos programas estas palabras que tú diriges para bien de todos y para gloria de Dios.